Pues, ay, secretamente esperaba que se olvidaran de grabar, pero bueno. Em, un par de comentarios antes de arrancar. Parte de las cosas que voy a contar son de un proyecto que estoy haciendo ahora, así que no es que son todos resultados finales y super pulidos, hasta puede que haya errores. Esperemos que no. Y la otra es que traté de mantener la charla lo más simple posible, contar los resultados por ahí que son más simples y más fáciles de contar. Espero no haberme pasado de rosca y que... ¿Errores? ¿Cómo? ¿No? Y la otra es que traté de mantener la charla lo más simple posible, contar los resultados por ahí que son más simples y más fáciles de contar. Espero no haberme pasado de rosca y que... ¿Errores? Me estoy escuchando a mí mismo. ¿No? Estamos en un loop temporal, me parece. Sí, el audio de DM Aula 01 hay que cortar el micrófono. Ahí estamos. A ver, Sí. no. No. Bueno. Nada, eso, que traté de mantener la charla lo más simple posible. Espero no haberme pasado y que haya quedado demasiado simple. Sobre todo porque últimamente hemos tenido charlas de bastante vuelo matemático, entonces en comparación, en contraste, por ahí queda mal. Pero bueno, al final de la charla, si fue así, siéntanse en libertad de mentirme y decirme que les gustó. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué es la complejificación de un espacio? Dado un espacio vectorial real, una complejificación es un espacio complejo, tal que lo contenga a E como subespacio y que sea lo más chico posible. O sea que E tilde sea el generado por E, pero generado como espacio complejo. Una posible realización de esto es tomar las sumas de los vectores X más II con X e Y en mi espacio original. Otras realizaciones posibles son, por ejemplo, tomar el producto tensorial de R2 con E. Ahí identificás el vector X más II con el E1 tensor X más E2 tensor X. Estos son los canónicos de Rn. O sea, el E1 hace las veces del 1 en los complejos y el E2 hace las veces del I en los complejos. O si no, como los operadores, con la identificación que a este vector lo identificas con el operador que te manda el primer canónico en X y el segundo canónico en Y. Entonces, la complejificación a nivel algebraico no tiene mucho desafío, es relativamente simple. La primera pregunta surge como cuando tenemos una norma en E, ¿cómo definimos una norma en la complejificación? ¿Hay una sola norma que sea la mejor opción? Si fuera así, ¿cuál es? O si hay varias, ¿cuáles son? Entonces, como para irnos aproximando un poco a entender cuál sería la respuesta de esto, arranco con algunos ejemplos de complejificaciones. Supongan que nosotros tenemos el L1 real y queremos que la complejificación sea el L1 complejo, que suena razonable, ¿no? Bueno, entonces hay una norma que puedo usar que me da que la complejificación es exactamente el L1 complejo, es la norma de Bognach. Que la norma de Bognach de un vector X más II se define como el ínfimo de estas sumas, donde estas son posibles representaciones. El que sabe un poco de tensores se da cuenta que esto se corresponde con la norma proyectiva en este producto tensorial y va a resultar ser la norma más grande que puedo definir en la complejificación de todas las normas razonables, que en un rato voy a decir cuáles son las razonables. Obviamente no es la más grande de todas, porque así como puedo definir esta, puedo definir una que sea 3 veces esta, y esa va a ser más grande. Pero bueno, de las razonables es la más grande. Bueno, pero si en el otro extremo yo tengo L infinito Perdón, real. Sí. perdón, Tomás. Ahí dice con XJ en E. A es UJ. UJ, ok. Está bien, no sabía si era el XY o qué. Gracias. Sí, porque tenía con AJ, XJ en las representaciones, pero me parecía arbitrario. Si el vector era X más II, ¿por qué llamarlos XJ y no IJ? Y fui salomónico y los cambié por UJ, pero me quedó ese sin cambiar. Bueno, si tenemos L infinito real y queremos que la complejificación me dé el L infinito complejo, la norma que hay que usar ahí es la introducida por Taylor, que es esto, la norma de un X más I es este supremo.
que resulta siendo lo mismo que tomar la norma inyectiva en el producto tensorial. Así que esta va a ser la norma más chiquita que puedo definir en las complejificaciones. Y estas son las dos normas que más nos van a interesar, pero voy a contar una tercera, porque si hablamos de L1 y el infinito, tenemos que comentar qué pasa con L2. Si nuestro espacio es un Hilbert real y queremos que la complejificación nos dé un Hilbert complejo, medio a título informativo, porque no la voy a usar más, la que hay que usar en la complejificación es la nombre de Lindenstraub y Zafriri, que es este otro supremo. Bueno, entonces una primera conclusión que uno puede sacar de estos ejemplos es que la norma que conviene utilizar en la complejificación no es única, no hay una sola respuesta, siempre vamos a usar Bogner. Depende del contexto, depende de qué espacio quiero que me dé la complejificación y qué propiedades quiero que tenga la norma en el E tilde. Bueno, entonces uno va a trabajar con una variedad de procedimientos de complejificación, que un procedimiento de complejificación es una forma de, dado cualquier espacio de Banach real E, a ver, no me está marcando, definir una norma en la complejificación. Entonces, por ejemplo, un procedimiento podría ser usar siempre Bogner. Otro procedimiento podría ser usar siempre Taylor. Uno podría decir, bueno, un procedimiento va a ser uso en algunos casos Bogner y en otros casos Taylor. Vamos a decir que un procedimiento es razonable si cumple estas dos propiedades que resultan razonables. Por eso el nombre es que. Recuerden que E es un subespacio de E-moño, entonces uno puede comparar la norma que lo tenía, que tiene un vector de X en E y en su complejificación. Para que sea razonable yo quiero que esa coincida, que esas dos cosas coincidan, es esta primera condición. Bien. Se me enloqueció mi lápiz. Bien. Y la otra es que si yo tengo un vector, él y su conjugado, por así llamarlo, tengan la misma norma. Entonces, cualquier norma que cumple eso la llamamos razonable. Y eso es medio como espacio-espacio. Si vos tenés un procedimiento, para ver si es razonable tenés que chequear en cada espacio. No te importa cómo se comporta en uno y en otro. Entonces, por ejemplo, la de Bogner resulta un procedimiento razonable y la de Taylor también, pero si vos definís un procedimiento que es a veces Bogner y a veces Taylor, es razonable, ¿no? Porque sigue valiendo espacio-espacio. Vamos a decir que un procedimiento es natural si cada vez que yo tengo un operador entre dos espacios reales E y F, uno puede considerar su extensión de la complejificación de E a la de F, que va a ser única si quiero que sea lineal. Entonces, para que sea natural necesito que la norma de T tilde sea lo mismo que la de T. Y eso ahí ya me descarta el procedimiento de tomar a veces Taylor y a veces Bogner, que eso deja de ser natural. Entonces estas son las complejificaciones que nos interesan, porque no nos interesan cosas que no son razonables y antinaturales, así que solo vamos a estudiar cosas razonables y naturales. Bueno, algunos ejemplos como mencioné, la norma de Bogner es la mayor norma razonable que uno puede tomar, la de Taylor es la menor norma razonable, y estos tres procedimientos que mencioné antes, el de Bogner, el de Taylor y el de Lindenstraub-Zafriri, son todos naturales. Entonces ahí tenemos tres ejemplos de procedimientos de complejificación naturales. Bueno, ahora voy a pasar un poco a... Cualquier norma tensorial en el producto de R2 con E no funciona, ¿no? Ese es el tema. Se ajusta sí. No, sí, cualquier funciona. Si la norma es tensorial es razonable, te va a dar razonable. Y si es una norma tensorial natural, se llama también los tensores, te va a dar. Ok, o sea, cualquier... Oh, listo, perfecto. O sea, hay correspondencia entre los nombres de normas tensoriales y esta propiedad. Sí. Acá hay una cosa que yo no sé, que en un momento me planteé, no la pensé mucho más, pero si yo tengo dos normas tensoriales que son distintas en algún espacio, y te restringís solo a los tensores de R2 por E, ¿viste? Para estudiar las complejificaciones. Puede pasar que dos normas tensoriales que son distintas en algún lado coincidan siempre en R2 por E, o sea que tienen el mismo procedimiento. No sé si la correspondencia entre normas tensoriales
y complejificaciones es 1 a 1 porque no sé si a veces colapsan o no. ¿Se entiende lo que digo? Pero sí, hay una correspondencia con los nombres. Bueno, entonces vamos a la segunda parte del tema, el segundo tema principal que vamos a ver, que es como extensiones de funciones. Si tenemos un operador lineal, existe una única extensión lineal, que acá no hay mucho para hacer, ¿no? Si yo quiero que mi extensión sea lineal, t de este vector temonio de este vector tiene que ser temonio de esto más i veces temonio de esto. Y si quiero que sea extensión, la única chance es que temonio de x sea t de x y que temonio de y sea t de y. Entonces, es única. Si tengo una multilineal, por linealidad, trabajando coordenada a coordenada, llego a la misma conclusión. Existe una única extensión multilineal. Y si tengo un polinomio, como vale para multilineales, voy a tener también una única extensión del polinomio, porque un polinomio en un vector es su multilineal asociada en la diagonal, pero tomar extensión y luego multilineal asociada resulta lo mismo que hacerlo al revés, que primero tomar la multilineal asociada y después extensión. Así que termina dando esto. Y algo que no probé, pero se puede ver, no es muy difícil, es que si cualquiera de estas cosas es continua, si el operador si el operador es continuo, si la multilineal es continua o si el polinomio es continuo, sus extensiones resultan continuas. En principio, no de la misma norma, pero sí resultan continuas, provisto que el procedimiento sea razonable. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar un poco, el foco principal de estas charlas. ¿Qué ocurre con las normas de las extensiones de los polinomios? Entonces, la que vale siempre, que es lo que uno esperaría, es que la norma de la extensión sea más grande, porque la norma del polinomio es el supremo de los p de x con x en e. Y ese es más chico que si yo tomo el supremo sobre todos los... Acá sería un z. Sobre todos los z en el espacio, porque estoy tomando un supremo sobre más gente. Y esta es la norma de la extensión. Entonces esa siempre es más grande. A nosotros lo que nos interesa es una constante que nos sirva para la desigualdad inversa, poder acotar la norma de la extensión con la norma del original. Y para esto, para estudiar esto sistemáticamente, lo que vamos a hacer es definir ciertas constantes, que yo llamé constantes de complejificación, que da un procedimiento en un, definimos la késima constante de complejificación en E, como el ínfimo de las constantes que me sirven para esto. El ínfimo de los m tal que tengo la desigualdad que quiero tener. Que también se puede calcular como el supremo de la norma de las extensiones sobre todos los polinomios de norma 1. ¿Está bien? Entonces esta constante va a ser la mejor constante que me sirve para esto de acá. Y eso es lo que quiero estudiar. Y para estudiar el crecimiento asintótico de estas constantes, defino la constante de complejificación a secas como el límite superior de estas constantes raíz a la 1 sobre k. Que termina siendo el límite. Esto es una cuenta que hay que probar, que no voy a hacer, pero que vale. El límite superior resulta ser un límite. Entonces un poco lo que queremos estudiar es esto, pero este seminario está dividido en 2 charlas. Joaquín me dio permiso para hablar 2 veces. Hablar sobre estas constantes en sí me voy a concentrar un poco más en la segunda charla. Yo ahora quería detenerme un poco en contar motivación para por qué quiero estudiar estas constantes. Así que quería dar un par de aplicaciones de estas constantes para motivar un poco la segunda charla. Entonces, la primera aplicación que quería contar es, por ahí la más simple de las 3 que quería contar, es la primera que yo me crucé en mi vida y es del tipo de aplicaciones más simples, que es, yo tengo un resultado para los complejos, lo quiero para los reales, bueno, ¿qué hago? Complejifico, paso a los reales, después vuelvo a los complejos, complejifico, paso a los complejos, uso mi resultado y después vuelvo a los reales y en el medio pago el precio de la constante de complejificación. Bueno, ¿cuál es el resultado en particular que quería contar? Es para desigualdad de productos de polinomios. Hay un resultado de Benítez, Anantopoulos y Tongen que dice que si yo tengo n polinomios y tomo el producto de las normas, eso lo puedo acotar por la norma del producto pagando el precio esta constante. Y uno lo que quisiera es un resultado parecido para los reales. La misma prueba que se hace para los complejos acá ya no sirve porque usa unas fórmulas integrales que no siguen valiendo en los reales. Entonces lo que hacen es complejificar. Y usan un resultado que dice que la constante de complejificación siempre es menor que 2 a la k menos 1. Ellos no lo enuncian así porque no lo tenían definido así
con este nombre, pero bueno, básicamente lo que usan es ese resultado y como corolario de este resultado pueden probar un resultado análogo para los reales. Si tengo n polinomios reales, el producto de las normas es más chico que la norma del producto, pagando como precio la constante que yo había pagado antes, que es la del resultado complejo, y además tengo que pagar este, que es sale de la constante de complejificación. Y un poco la demostración es así relativamente simple como les había contado. Tengo los polinomios reales, los complejifico y la norma se achica. Una vez que estoy en el contexto complejo, puse el resultado complejo y me aparece la cota del resultado complejo. El producto de las extensiones es la extensión del producto. Y después yo acá quiero cambiar esto por el polinomio real. Bueno, lo cambio por el polinomio real y pago el precio de la constante de complejificación. Es 2 al grado del polinomio, que el grado del polinomio es la suma de los KI, menos 1. Y con eso tenemos el resultado que queríamos. Entonces una aplicación bastante simple, bastante directa de las constantes de complejificación. Por ahí no es esto que me aparece acá, no es óptimo, pero bueno, de entrada ya tengo casi gratis que hay una constante ahí. Y tengo una primera constante, después uno la va mejorando. Entonces esta es como la aplicación de entremos en calor, la más simple de todas. Ahora vamos a pasar a una que hicimos con Dani y con Vero en un artículo que trabajamos sobre constante de polarización, que esta la voy a contar con un poquito más de detalle. Que, bueno, no sé si hay alguien que no esté familiarizado con la constante de polarización. Yo acá no la voy a definir, pues va a aparecer solo esta vez y no tiene sentido definirla, pero si alguien no la conoce, esencialmente es cuando paso de un polinomio a la multilineal, el precio que tengo que pagar con las normas. Pero creo que todos la conocen, ¿no? Bueno, no sé. Es una constante importante y bueno, nosotros lo que probamos en nuestro trabajo es que para espacios complejos de dimensión finita, la constante de polarización, esa la que es un límite 1 sobre k de las constantes de polarización, es 1. Entonces queríamos saber qué pasa con los espacios reales para compararlo. Y lo que probamos, lo que iba a ser nuestro nexo entre complejificaciones y esta aplicación, es que si un espacio es de dimensión finita, entonces su constante de polarización coincide con la constante de complejificación cuando usamos el procedimiento de Vognac. Acá se usa, para probar esto, se usa el resultado complejo y que Vognac te respeta la norma de multilineales. Y no hay que hacer mucho más para probar esta proposición. Pero en principio no te respeta la norma de polinomios. Nosotros no sabemos cuánto es esto. Esto en principio podría ser 1 o no. Entonces, con estas dos cosas, lo que nosotros obtuvimos que hay un espacio donde su constante, un espacio real de dimensión finita, que no era otra cosa que el R2 con la norma 1, con la constante de polarización mayor a 1. En contraste con lo que pasa en el caso complejo, que siempre es 1. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, probamos que la constante de complejificación de este espacio es mayor a 1. No trabajamos con la de polarización. Así que voy a probar esto porque después voy a volver a usar este resultado en la tercera aplicación. Así que quería contar un poco cómo era la prueba de esto. Entonces, para probarlo hay que encontrar un polinomio real que su complejificación crezca mucho en norma. El polinomio real que encontramos era este, P de un par X y... Bueno, acá yo venía usando X e Y como vectores. Acá X e Y pasan a ser numeritos reales. Por ahí los tendría que haber llamado T1, T2, pero bueno. P de un vector XY es X por Y a la 2K por la parte real de X más Y a la 4K. Que esto se puede escribir como el producto interno entre XY y el 1 más Y. Perdón, esto no es 1 más... me falta una coma ahí. Y acá también me falta una coma. Y sumarle el conjugado. La parte real es a un número, le sumo el conjugado y lo divido por 2. Esta expresión nos va a servir después, por eso la puse. Entonces, tenemos este polinomio y vamos a ver que la norma de su complejificación crece mucho y eso nos va a decir que la constante de complejificación es grande. Va, grande, no es 1. Entonces, para calcular la norma real no es muy difícil. El módulo de esto se acota por el módulo de esto y el módulo de la parte real lo acotas por el módulo del número complejo, que es eso.
Y no es difícil ver que esto se puede acotar por 1 sobre 2 a la 6K. Y como cuando lo evaluamos en el 1 medio nos da exactamente esto, tenemos que esta es la norma real, que es chica. La norma de su extensión no va a ser tan chica, va a ser un poquito más grande. Entonces, cuando uno complejifica el L1 real, nos da el L1 complejo porque estamos usando Bogner. La extensión de P viene dada por la misma fórmula que teníamos en 1, por eso era útil esta fórmula. Bueno, ahora como son complejos, en lugar de llamarlos X y los llamé V a mis numeritos. Entonces, la norma de la complejificación es más grande que evaluar en algún punto en particular, en este caso el 1 medio i sobre 2, que nos da esto, 1 sobre 2 a la 4K más 1, que resulta ser lo mismo que 2 a la 2K menos 1 por la norma de P. O sea, comparado con P, creció bastante la norma de esto. Entonces, la constante de complejificación de nuestro espacio es más grande que esto, pero recordar que esto es un polinomio de grado 8K. O sea que esa es la constante 8Késima de complejificación es más grande que esto. Entonces, en particular, cuando quiero calcular esto, le gana al límite superior, tengo que tomar raíz 8K por esto de acá, que estoy en el 8K, y me queda la raíz cuarta de 2, que es más grande que 1. Entonces, con eso ya está. Tenemos nuestro ejemplo de espacio real de dimensión finita con constante de polarización mayor a 1. Y la última aplicación que quería contar es lo último que estuve trabajando, y que es sobre series de potencia y radios de convergencia. Así que voy a introducir un poco el problema que estudiaba. Entonces, tenemos f de x dado por una serie de potencias y supongamos centrada en 0 con radio de convergencia 1. Tomemos algún a en la bolita y vamos a considerar la serie centrada en a y queremos tirar ese radio de convergencia. Entonces, si estamos en un espacio complejo, sabemos que el radio de convergencia cuando nos paramos en A llega hasta el borde de la bola de centro cero y radio 1, ¿no? El radio de convergencia de esto va a llegar hasta el borde, o sea, va a tener al menos esto. Puede que sea más, pero al menos eso va a estar. Esto, ¿cómo se prueba? Se prueba utilizando las fórmulas integrales de estilo de análisis complejo que siguen valiendo para varias variables. Bueno, y si es un espacio de Hilbert, real o complejo, sigue valiendo lo mismo. Bueno, acá tendría que poner, tiene radio de convergencia. Tiene radio de convergencia 1 menos A. Converge uniformemente en cualquier cosa más chica. Pero bueno, no importa. En los Hilbert complejos pasa lo mismo. Puedo llegar hasta el borde de la bola. Acá no uso, ya no uso por lo menos en el caso real, no uso las fórmulas integrales porque no las tengo. Pero para correr el centro de un desarrollo, lo que hago es trabajo con las multilineales asociadas a estos polinomios. Y como estoy en un Hilbert, la norma de las multilineales es la misma que la de los polinomios y eso me permite probar esto. Entonces la pregunta surge, ¿qué ocurre con los demás casos? ¿Puede que haya un espacio real que no sea un Hilbert y tal que no pueda llegar hasta el borde de la bola, que acá no pueda tomar 1 menos norma de A? Bueno, para estudiar esto, se define la constante de analiticidad de un espacio como el supremo de los ρ, tal que cada vez que yo tengo una serie centrada en 0 y con radio 1, si tomo un A en esta bola, bueno, sí, acá sí puedo decir, converge uniformemente en estas bolas. También entonces, la filmina anterior esencialmente me dice que para espacios complejos el radio de analiticidad es 1, porque acá es que yo tomo un ρ un poquitito más chico que 1, tengo convergencia uniforme. Y si tengo un espacio de Hilbert, lo mismo, el radio de analiticidad es 1. Y esto es algo que anda dando vueltas desde hace un montón de tiempo. Ya Taylor se preguntaba estas cosas, por ahí con otros nombres. Pero bueno, y hay varias cotas inferiores para el radio de analiticidad. Complejificando, estilo como nuestra primera aplicación de que complejifico y vuelvo a reales pagando como precio, nos da como constante inferior 1 medio.
Hay un resultado un poco mejor de Hayek y Johannes, o bastante mejor, que la cota inferior es 1 sobre raíz de 2. La de Taylor originalmente creo que era 1 sobre 2e y había una raíz en algún lado, acá tal vez, no me acuerdo. Pero bueno, hay varias cotas inferiores. Un poco lo que yo me preguntaba es, ¿hay alguna cota superior? ¿Hay algún ejemplo donde esto valga menor que 1? Pues la mayoría de los trabajos que yo vi se enfocaban en encontrar cotas inferiores. Bueno, lo que quería contar como aplicación es que si yo tomo el mismo espacio del segundo ejemplo, bueno, la constante de analiticidad le gana esto. Eso es complejificando a secas y ya está. Que no sé cuánto sale esto porque no sé cuánto es la constante de complejificación de este espacio. Sé que es mayor que 1 sobre raíz cuarta de 2, pero no sé exactamente cuánto es. Pero lo que nos interesa es la cota superior. Lo voy a poder acotar por un medio más un medio dividido por la constante de complejificación, que es un número más grande que 1, así que este es más chico que 1. Y poniéndome un poco marketinero, esta sería la primera cota superior que hay para esto, no trivial, y que por eso a mí me gusta un poco este resultado, un problema que está hace mucho. A ver, ya lo estudiaba Taylor en el 35, para ponerlo en perspectiva, por ahí es una exageración decir que lo estudian desde antes que naciera Mirta, pero Mirta tenía 10 años cuando la gente estudiaba estas cosas, para poner en perspectiva cuánto está esto. Igual, también para ser justos, no es que haya mucha gente estudiando esto, pero lo otro que a mí me gustó es que la mayoría de la gente sugería como que probablemente sea 1. Por ejemplo, Hayek y Johannes cuando prueban esto dicen, no sabemos si podemos hacer que esto valga 1. Como diciendo, nos parece que sí, por lo menos así lo interpreto yo. Después hay un artículo de Boy, Ryan y Sinigreva, creo que es. Siempre me olvida alguna R de su apellido. Nina para los amigos, donde estudian esto y dicen, bueno, la constante de analiticidad más chica de todas la tienen los espacios L1. Entonces, si pudiéramos probar que los L1 tienen constante 1, todos los demás también, como sugiriendo que esto va a dar 1. Entonces, eso a mí me da a entender que la gente no se esperaría que haya algún ejemplo donde esto sea menor que 1, y bueno, esto es lo que vamos a probar ahora. Y bueno, también acá una pequeña confesión. Cuando yo ya me había comprometido a dar esta charla y estaba escribiéndola, encontré un error en la demostración. Entonces después arreglé la demostración manteniendo la misma idea, por suerte, pero tuve que cambiarla completamente. Y después de que la cambié, encontré 2 o 3 mini errores que fui arreglando, pero todo esto fue la semana pasada. Y desde entonces estuve viendo de no encontrar más errores, pero bueno, espero que no haya más, pero es el riesgo que uno corre cuando cuenta cosas que son relativamente nuevas. Así que, salvo error u omisión, acá va la demostración. Esperemos que esté bien, y si no, si encuentran algún error me lo dicen y vemos si se puede arreglar. Bueno, entonces, como dije, lo que nos interesa es la constante, la cota superior. La inferior sale fácil, no hay mucho que hacer. Bueno, vamos a tener que encontrar una serie de potencias de radio 1, tal que cuando la centro en otro lado no llego hasta el borde. Ese es como nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a construir esa serie de potencias? Dado un epsilon, vamos a agarrar un polinomio que casi me dé la constante de complejificación. O sea que cuando tomo la raíz késima de su extensión, casi me dé la constante de complejificación. Y vamos a tomar algún vector donde la extensión de este polinomio alcance la norma. Y algunas simplificaciones o algunas reducciones que vamos a hacer es, como el alfa beta es de norma 1, alfa más beta, los módulos suman 1. Alguno de los dos es más grande, supongamos que el alfa es más grande. Y también rotando este vector podemos suponer que el alfa es real. Y la otra suposición que vamos a hacer es que el P-mon evaluado en alfa beta tiene argumento racional. O sea que cuando yo le elevo alguna potencia, no sé cuál, tal vez tiene que ser muy grande, pero para algún m, esto me da un real positivo. Por el momento lo supongo así a secas. Al final cuento por qué puedo suponer esto, porque si no lo supongo se me embarra la demostración y me queda por ahí más técnica. Así que vamos a suponer esto y después les cuento el otro. Entonces vamos a usar este polinomio para crearnos nuestra serie de potencias. ¿Cuál es la serie de potencias que vamos a considerar? La serie de potencias va a ser, vamos a llamar f a la función
Y la serie de potencias, para ahorrar notación, la voy a llamar S1. Va a ser la suma de P a la M por N moviéndome en N. O sea, el primer término va a ser P a la N. El segundo P a la 2N. Entonces el primer término arranca con un polinomio de grado K. El segundo va a ser de 2. Perdón. El primero va a ser de grado MK, el segundo va a ser de grado 2M por K. Y esta va a tener como radio de convergencia este límite superior. Que acá el NM se me va con el NM. Y me queda 1 sobre raíz décima de esto, que esto es 1 porque el P lo había elegido de norma 1, que casi me dé la constante de complejificación. Entonces esto tiene radio de convergencia 1. Lo que vamos a hacer es desarrollarlo en otro lado y ver que no puedo llegar al borde cuando desarrollo en otro lado. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a desarrollar? Vamos a tomar alfa prima, va a ser alfa dividido este numerito. De acá abajo. Que es casi la constante de complejificación. Ese va a ser nuestro alfa prima. Y vamos a desarrollar la serie en el alfa prima 0. Entonces, a esta serie S2, a esta serie la vamos a llamar S2 y vamos a estudiar el radio de convergencia de S2 y vamos a ver que no puede llegar hasta el borde. Bueno, nuestro objetivo es ver esto, es ver que el radio de convergencia de S2 es menor que beta sobre 1 menos epsilon. Porque acá esto es 1. ¿Por qué? Porque si veo que es menor que eso, el radio de S2, o sea, lo verdecito, no llega hasta el borde de lo azul. Lo que está en naranja mide alfa prima, porque este puntito era el alfa prima 0. Si pruebo que esto es más chico que beta sobre 1 menos epsilon, cuando sumo lo naranja más lo rojo, vemos que no llegamos al 1. El alfa prima era más chico que el alfa dividido casi la constante de complejificación. Acá saco el 1 menos epsilon de factor común y me queda alfa dividido algo más grande que 1 y beta a secas. Y esa expresión se maximiza cuando alfa es lo más chico posible, ¿no? Porque alfa lo estoy dividiendo por algo grande, entonces estoy achicando alfa, estoy achicando ese, y el beta lo estoy dejando como está. Lo que me conviene es que beta sea lo más grande posible y que alfa sea lo más chico posible, porque la pérdida está cuando divido por esto. Entonces quiero que esto me achique un número chiquito. Bueno, pero el alfa, como muy chiquito, es un medio. Entonces si yo pruebo esto, ya está, llego a lo que quiero, porque esto me va a decir que el radio de analiticidad pierde contra esto, y como el epsilon es arbitrario, ya está, me apareció la constante que quería. Entonces ese es nuestro objetivo, ver que el radio de convergencia de S2 pierde contra beta, dividido 1 menos epsilon. Bueno, complejifiquemos, porque dije que iba a ser una aplicación de complejificaciones, complejifiquemos. Si complejificamos S1, nos queda que el radio de S1 tilde es el límite superior de estas cosas. Acá el NM se va con el NM, me queda 1 sobre raíz décima de esto, que esto ya no es 1 porque esta es la norma de la complejificación. Y si complejificamos S2, tenemos que el radio de S2 a secas, la serie real, es este límite superior. Si yo acá los Q los quiero cambiar por los Q monio, tengo que pagar el precio y la constante de complejificación. Y me aparecen los Q monio. Y cuando tomo el límite, lo de arriba me da la constante de complejificación a secas de L1, y lo otro, que es el límite superior de estas cosas, me da el radio de convergencia de S2, monio. Entonces, si yo quiero acotar el radio de S2, lo puedo acotar con el de S2 tilde. Nuestro nuevo objetivo es acotar el radio de convergencia de S2 tilde. ¿Está bien? Porque recuerdo, nuestro objetivo es acotar esto. Ver que nos llega hasta el borde. Bueno. ¿Cómo hacemos esto? Si definimos beta prima igual que como definimos alfa, o sea, es beta prima dividido lo mismo que definimos, por lo mismo que dividimos a alfa, cuando hacemos el p tilde a la mn en alfa prima beta prima, es p tilde de esto a este vector dividido eso. Esto de acá sale afuera elevado a la k por n por m, porque este de acá es un polinomio de grado k por n por m, y esto de acá me da la norma, o sea, esto me da 1. Entonces, si recordamos un poco,
F, cuando lo hacíamos el desarrollo en el 0, era esta forma. Si yo acá pongo alfa prima, beta prima, por lo de arriba estos son todos unos. ¿También esto qué me dice? Esto me dice que no puedo extender F tilde al alfa prima, beta prima, porque me queda suma de unos que es infinito. Si uno quiere ponerse un poco más riguroso, lo que pasa es que cuando tomo el límite en esta dirección de F, tiendo a infinito. Entonces a F no lo puedo extender continuamente en el alfa prima, beta prima. El puntito rojo es lava, ahí no se puede extender. Bien, entonces esto nos va a decir que el radio de S2 tilde es menor que beta prima. Porque si fuera mayor que beta prima, el radio de S2 tilde sería una cosa así. Agarraría al alfa prima, beta prima, ¿no? Pues la distancia entre estas dos cosas es, la distancia ahí es beta prima. Entre esas dos cosas. Y si esto pasara, puedo extender F al alfa prima, beta prima. En lo azul lo defino como lo azul y en lo verde lo defino como lo verde. Y ya está. Lo que es una contradicción. Entonces, el radio de S2 tilde tiene que ser más chiquito que la distancia entre el punto rojo y el punto negro. Y ya estamos. Esto nos da lo que queríamos. ¿Por qué? Pues teníamos que el radio de S2 lo podíamos acotar por la constante de complejificación por el radio de S2 tilde. Este es más chico que beta prima, es lo que acabamos de ver, porque no podíamos agarrar el punto rojo. Beta prima es beta dividido esto. Eso casi nos da la constante de complejificación, nos aparece un 1 menos epsilon, se va esto con esto, y nos queda lo que queríamos. Si se acuerdan, habíamos arrancado con eso. Queríamos ver que el radio de S2 es más chico que beta. Acá. Queríamos ver que el radio de S2 es más chico que beta sobre 1 menos epsilon. Y con esto ya estaría. Bueno, ya estaría casi, porque nos falta la suposición del principio, que habíamos dicho, puedo suponer que hay un M que me da un numerito, que eso se había utilizado para que todos estos me den unos cuando evalúen alfa prima, beta prima. Si no, me darían de módulo 1, y bueno, ahí yo no podría asegurar que el límite es infinito. ¿Por qué podemos hacer esta suposición? Si M no existe, o sea, si el alfa prima, beta prima no tiene argumento racional, lo roto un poquitito para que tenga argumento racional. Y en lugar de trabajar con este vector, trabajas con la rotación, que vamos a llamar A', B', y haciendo todas las mismas cuentas llegas a una situación como la anterior. El radio de convergencia de S2 tiene que ser más chico que la distancia entre alfa prima, y A', beta prima. Pues, de nuevo, vos no podés agarrar al punto rojo. Bueno, ahora esta distancia ya no es B', porque este gráfico como que está de perfil, engaña un poco. Vos la distancia tenés que subir hasta arriba y después moverte, porque el alfa prima no es lo mismo que la prima. La distancia entre estos dos puntos es, la segunda coordenada es beta prima y en la primera coordenada es el módulo de estas dos cosas. Pero no pasa nada que se nos agregue este. ¿Por qué? Porque el teta lo tomo tan chiquito como quiero. Y si teta es chiquito, bueno, el módulo de B' es beta prima. Que esto es estrictamente más chico que esta expresión de acá. Bueno, tomo el tita para que esto sea tan chiquito tal que esta desigualdad siga valiendo. Y acá no hay ningún problema que te pisás la cola ni nada, porque vos primero agarrás el epsilon, después definís el polinomio P, después agarrás el alfa, el beta. O sea, primero definís todo y una vez que tenés todo definido podés elegir el tita para que pase eso, pero no lo quise hacer al principio porque si no se embarra más la demostración. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar hoy, un par de comentarios sobre esta demostración que hice. Tomás, tengo una pregunta. Sí. El rollo anterior es que si vos no haces esa suposición, te queda una serie de complejos del módulo 1. Sí. ¿Y no puedes decir que eso falla el criterio de necesidad? Digo, en términos generales no tiende a 0. O sea, eso tampoco converge. A ver, la serie no converge, pero yo no sé si podría... Yo el argumento riguroso que uso es que cuando tomo el límite de F acercándome a ese punto, no existe. Yo tendría que probar que no puedo extender a F. Está bien, por ahí la expresión esta con esta serie no sirve, pero no me queda claro que eso me permita decir que no puedo extender a F. Por ahí sí. No, yo creo que no podés afirmarlo. Hay series de potencias que no convergen el borde, pero que la función se puede extender continuamente al borde. Claro, por ahí viene... Claro, Capaz que hay otra manera de hacerlo, pero...
Claro, pero el problema sería el mismo con el 1, digo, eso no te cambia que diga 1 que no diga 1. No, porque si la serie da infinito es otra cosa. Una cosa es que no converge, otra cosa es que da infinito. Claro. Si la serie da infinito, como dice él, vos sabés que el límite es infinito, Sí, entonces no hay manera de extender. Sí, está bien. Bueno, 2 comentarios sobre la demostración. La primera que uno me dice, pará, che, esto vos lo pusiste acá, es súper raro. Acá vos tenés 1 sobre la constante y acá tenés un medio sobre la constante más un medio. Déjate joder que te aparezca 1 sobre la constante y te da igual, queda más bonito, queda todo mucho más lindo, ¿no? Es como que una constante, esta es una cota superior media artificial. ¿Dónde me aparece este fatídico un medio? Esto me aparece acá cuando yo cambio los QJ por los Q-monio. Yo no tengo ni idea quiénes son los P, mucho menos tengo idea quiénes son los Q. Entonces no sé cómo comparar la norma de los Q con los Q-monio. Tengo que suponer que son el peor caso posible y que tengo que pagar el precio y la constante de complejificación. Si uno supiera quiénes son los P, tal vez podría hacer esta demostración a mano, ¿viste? Haciendo las cuentitas y ver que los Q no tenés que pagar ningún precio. Si no tenés que pagar el precio esto de repente no lo tenés más. Y si esto no lo tenés más, cuando vos vas haciendo las cuentas, acá te aparece de vuelta, este no se tacha. Perdón, este no está, este de abajo no se tacha, te queda el beta sobre la constante de complejificación. ¿Está bien? Entonces en esta expresión que teníamos el alfa prima, perdón, que teníamos el alfa sobre la constante de complejificación, acá tendríamos, bueno, acá nos aparecería la constante de complejificación si no se tachara ahí. ¿Está bien? Si los QJ no pagar ese precio, acá me aparece también la constante de complejificación. Y nos quedaría que vale el igual. Pero bueno, para eso habría que saber quién es la constante de complejificación y qué polinomios te la dan. Uno podría ser optimista y decir que los polinomios que usamos en la otra demostración son, y tratar de hacer la cuenta a mano, que es como lo siguiente que tenía que hacer, pero como tuve que arreglar los errores de esta demostración y estaban más con eso que con otra cosa, es una tarea pendiente que me quedó. Y otra cosa que alguien podría decir, bueno, ¿por qué usaste Bogna? ¿Por qué no usas Taylor? Porque Bogna, que es la que te agranda la norma lo más posible. Eso quiere decir que te achica la norma de los polinomios lo más posible. No te conviene usar Taylor, que va a ser al revés. La norma de las complejificaciones va a ser más grande usando Taylor. Bueno, sí, eso es cierto, pero nosotros usamos mucho que la complejificación de L1 es L1. Si vos usás Taylor, por ejemplo, lo que te termina pasando es una situación del estilo que la bola, en lugar de quedarte un rombo, te queda un cuadrado. Y te queda, ponele, el alfa prima, beta prima está acá arriba y el alfa prima acá abajo. Entonces, lo que te crece mucho es la distancia entre alfa prima, beta prima y el alfa prima 0 ya no es un medio, es 1. Y eso te arruina todo. Así que... Y sí, creo que no tengo ningún otro comentario sobre esto. Si alguien encontró algún error u omisión en la demostración, después que terminemos de grabar, es bienvenido a decírmelo. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno, Tomás. Ujú. No estoy segura si seguí exactamente todos los pasos, así que